Bueno, tengo que decir, hermanos, que la bendición es mía, no solamente de nuestro hermano Boris cuando estaba diciendo que es una bendición para él, ¿no? Y me imagino que para el resto de la iglesia, sino que también yo me siento muy contento, muy agradecido al Señor por estar esta mañana aquí con vosotros y poder tener este privilegio que uno no merece, que es compartir de la palabra del Señor, la cual nos une, ¿verdad? Y nos llena de júbilo para seguir adorando su nombre siempre y por siempre. Amén. Amén. Bueno, quiero agradecer también al Consejo de Ancianos por la invitación, por permitirme de estar en esta mañana compartiendo de la palabra del Señor con todos vosotros. Muy bien, hermanos, pues os invito a que abráis la palabra del Señor, nuestras Biblias. En Romanos capítulo 5 vamos a leer del versículo 1 al versículo 11, capítulo 5 de la epístola que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma. Del versículo 1 al versículo 11, no sin antes orar al Señor nuevamente para que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Señor, te damos las gracias por este momento, Señor, en el que vamos a leer tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú inclines nuestros corazones a tus testimonios, Señor, y no a nuestra avaricia, a nuestro deseo de exaltarnos delante de ti, sino todo por el contrario, que tu palabra nos humille, nos lleve al lugar correcto, en el lugar, Señor, donde tu nombre es exaltado y es glorificado, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra también en este tiempo, Padre. Te lo pedimos así en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien seremos recibido ahora la reconciliación. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Hermano, estamos delante de un texto en el que Pablo está aquí haciendo como su grito, por así decirlo, de victoria, de alegría, de identificación, ante todo, podríamos decir así, con estas palabras, porque entendemos por la palabra del Señor que el apóstol Pablo está sintiéndose justificado, se está sintiendo seguro de que Cristo es su Señor y es su Salvador. Hermano, cuando hablamos de justificación, ¿qué es justificación? ¿Qué podríamos decir acerca de justificación? Bueno, un diccionario bíblico regladamente nos da una definición de justificación diciendo así que la justificación es la aceptación judicial de un cristiano por parte de Dios como inocente en virtud de que sus pecados no cuentan en su contra.
Pero en pocas palabras nosotros podríamos decir también, para nosotros entender esta definición de justificación, que es declarar justo al pecador. Es declarar justo al pecador. Es el acto de la gracia de Dios por el cual Cristo se torna la solución para el pecador, para éste ser declarado justo. Leo esto último. Es el acto de la gracia de Dios por el cual Cristo se torna la solución para el pecador, para éste ser declarado justo. Hermano, y esto nos lleva de la mano a entender cuál es la posición del hombre sin Cristo. El hombre sin Cristo está perdido. Es un pecador de camino a la condenación eterna. La palabra del Señor nos dice en Romanos 3:23, textos anteriores, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. El hombre no puede tener comunión con Dios en su naturaleza tal cual está. Necesita de la presencia de Cristo, necesita este encuentro con el Salvador para que vea a sí mismo sus pecados y ponga su fe en Cristo, su Señor y único Salvador. Hermano, hay una historia que leí esta semana en un devocional que decía que había un borracho que estaba caminando por su localidad, por su pueblo, en el cual todos lo conocían, y cuando iba así vagando, dando tumbo por ese alto nivel de embriaguez que llevaba, se encontró con un joven, y este joven era cristiano, y este borracho estaba realmente desorientado, y le dijo a este joven: me he perdido, ¿a dónde voy? Este joven cristiano le dijo: vas a la destrucción, vas al infierno. Este borracho se quedó así pensativo en medio de esa embriaguez y reconoció, y no solamente lo reconoció, sino que cuando lo llevaron otros jóvenes que estaban cerca en esa conversación, lo llevaron a su casa y este hombre no podía dormir toda la noche pensando en que su condición era una condición lamentable, no porque era borracho, sino porque a sí mismo se veía indigno de llegar a alguna parte de la manera que él era en sí mismo. Igual para todo hombre que no conoce a Cristo, está abocado al desastre, a la condenación eterna sin salvación alguna. Esta persona necesita conocer a Cristo. Y lo que Pablo está aquí diciendo es, mira, es poner la fe en Cristo. Es poner la fe en Cristo que uno haya la salvación, que uno pasa a ser justificado. Siendo pecador pasa a ser justo delante de los ojos de Dios. Es lo que nos va a decir en Gálatas 2:16. Dice aquí la palabra del Señor: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que el apóstol Pablo vivía intentando de ser justificado, de ser una persona como buen judío, salvo delante de la presencia de Dios, haciendo todos los ritos ceremoniales, cumpliendo con la ley, pero siempre estaba de la misma manera, siempre estaba vacío en sí mismo, hasta el momento que se encuentra con la presencia de Cristo y le revela quién realmente es y la necesidad de su corazón para poner su fe en el Señor y hallar la salvación. Otro ejemplo, hermanos, nos acordamos de este gran reformador, Martín Lutero. Dice la historia, la biografía de Martín Lutero, que estaba siempre entrando y saliendo del confesionario pidiéndole perdón al cura. Cuando el cura lo veía de nuevo decía: otra vez tú por aquí, pero si te acabo de ver hace un rato, te has confesado hace un momento y ahora vuelve otra vez para acá. ¿Sabes lo que pasaba? No se sentía justificado, no se sentía bien consigo mismo. Se pensaba que la manera de hacer las cosas para sentirse bien con Dios era estar todo el momento cumpliendo con los ritos que le habían enseñado. Hasta que llega un día que se encuentra con uno de los versículos que cambió esta crisis espiritual que tenía Lutero, que es en Romanos capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá.
Así que es poniendo la fe en el Señor, únicamente en el Señor. Y lo que nosotros estamos viendo aquí en el capítulo 5, que está expresando el apóstol Pablo, esta confianza, esta seguridad en haber puesto la fe en el Señor, es que nos va a hablar también los resultados de la justificación. Lo interesante, lo más sorprendente, es que después de tú poner la fe en el Señor, vienen las consecuencias, vienen los frutos de haber hecho lo correcto, de haber puesto tu fe en el Señor. Hermano, y lo que vamos a ver son estos frutos en esta mañana. Primeramente nos dice que aquel que es justificado siente paz con Dios. En el versículo 1 dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿qué es paz? Bueno, muchos definirán la paz como decir así: bueno, me tengo que escapar a un lugar tranquilo para sentir lo que no siento en medio de este momento. Otros pensarán: mira, yo no tengo que enfrentar los problemas porque yo quiero vivir en paz. Y otros pensarán así: mira, me tengo que apartar de todo lo que pueda venir sospechosamente como algo que puede vulnerar un poco la tranquilidad en mi interior. Bueno, esto no es paz para nosotros. Nosotros creemos en la paz de Dios. Y la paz de Dios, que aún nosotros, estando en medio de una gran tempestad, podemos sentir la presencia de Dios con nosotros y podemos sentirnos seguros en medio de una gran tormenta, como nos acordamos también cuando el Señor iba en la embarcación y le sobreviene a los discípulos y a él que iban en esa embarcación, esa tempestad. El Señor, dice la palabra del Señor, que se encontraba dormido. ¿Se dan cuenta? La paz de Dios que siente el cristiano la puede sentir aún en medio de la tempestad de los problemas y de las situaciones difíciles que el cristiano tiene que vivir y enfrentar muchas de las veces. Hermano, y cuando nosotros vemos que el Señor está ahí durmiendo, está diciendo así para nosotros, y esto habla mucho de la paz a cada uno de nosotros también: yo estoy en el control de tu vida. La paz de Dios es saber que Dios está con nosotros, y no solamente que está con nosotros, sino que tú le interesas tanto que quiere controlar tu vida para que tú te sientas tranquilo. Que tú sepas que Dios está controlando, llevando el volante, el timón de tu vida, como lo quieras llamar. Hermano, pero no nos podemos olvidar también de que antes de la paz que nosotros sentimos por ser justificados en el Señor, la ira de Dios estaba sobre nosotros por causa de nuestros pecados. Hay una historia que dice de este misionero, este gran misionero, David Livingstone. Él había pasado varios años entre la tribu de los Zulúes en el sur de África. Y dice la historia que él fue con su esposa y su pequeño hijo a un lugar para ministrar y se ausentó de esta tribu de los Zulúes. Cuando regresó de nuevo a esta tribu, descubrió que una tribu enemiga había atacado a estos amigos suyos, a estos zulúes, que dice la historia, y mataron a mucha gente de la población y se llevaron cautivo al hijo del jefe de la tribu. El jefe zulú no quiso hacer guerra contra la otra tribu, pero preguntó al doctor Livingstone. Esta pregunta es interesante. Mira lo que él le dijo. Le preguntó: ¿cómo puedo estar en paz con ellos, con mis enemigos, mientras retengan a mi hijo como prisionero? ¿Cómo puedo estar yo en paz si ellos, mis enemigos, tienen prisionero a mi hijo? En un comentario sobre la historia de Donald Van Hauser, escribió: si esta actitud es tan real en el corazón de un jefe de la tribu, ¿cuánto más lo es por parte de Dios, el Padre, hacia aquellos que pisotean a su Hijo, que tienen por inmunda la sangre del pacto en la cual fueron santificados y que persisten
en su afrenta al Espíritu de gracia. Hebreo, capítulo 10, versículo 29, respondiendo este comentarista bíblico Van Hause en esta actitud, en esta historia de alguien que pierde a su hijo, que es prisionero por sus enemigos, y haciendo un símil, que lo mismo ha pasado con Jesucristo, y lo que muchas veces se hace del nombre de Jesucristo, y esto es para que nosotros veamos que se revela la ira de Dios sobre todo aquel que procede de esta manera. Así que, hermano, podríamos decir de la paz de Dios, para entender el concepto de una manera bien general, que esta paz de Dios viene de Dios mismo y que el mundo no puede dar esta paz. Segundo encabezado de esta paz es que esta paz sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, y esta paz de Dios nos lleva a recordar que si nosotros estamos aquí es porque esta ira que estábamos hablando antes, esta ira que estábamos describiendo antes por causa del hombre pecador, la ira de Dios ha sido puesta y llevada en los hombros de Cristo por ti y por mí a la cruz del Calvario. La ira de Dios que era sobre nosotros por causa de nuestros pecados, nos tenemos que acordar aquí, en este principio de la paz de Dios, que Cristo ha llevado nuestros pecados, y no tan solamente nuestros pecados, sino también la ira y el castigo que era sobre nosotros para ser llevado a la cruz del Calvario. Isaías 53, versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Así que la paz de Dios lo que nos viene a recordar, para ti y para mí, que hemos creído en Jesucristo como nuestro único camino, como la única verdad y vida para disfrutar en su nombre, es que lo que el Señor nos dice por medio de su paz, de este fruto de la justificación, es que nosotros hemos sido restaurados en la relación con Dios por medio de Jesucristo. Que nosotros ya no estamos alejados de la presencia de Dios, sino que por la sangre de Cristo nosotros estamos cerca de Él. Y también nosotros tenemos que recordar que nosotros hemos sido perdonados por la sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario. Así que también la paz de Dios nos dice: ¿a quién tú estás agradando en esta mañana? ¿Para quién vive? ¿Para quién vive? ¿Cuál es tu prioridad más importante al día de hoy? Hermano, debe de ser Cristo, y solamente Cristo. Hermano, segundo encabezado aquí importante, nos habla de la gracia del Señor. En el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermano, cuando hablamos de gracia tenemos que hablar que es un don que recibimos de Dios y que no merecemos, ¿verdad? Gracia es favor que no merezco. Esto siempre lo tenemos como muy bien sabido. Pero alguien dijo que nos quedamos como un 50% de otro 50% que es importante que nosotros sepamos de la gracia. ¿Y cuál es? ¿Y cuál es? Hermano, tenemos que recordar en la gracia también algo muy importante, que Dios no nos paga de acuerdo a lo que merecemos por causa de nuestros pecados. Te lo repito de nuevo. Que Dios no nos paga de acuerdo con lo que merecemos por causa de nuestros pecados. El pastor Sugel Michelin llegó a describir esta definición diciendo así, con una ilustración. Dice: si uno va por la calle y se encuentra a alguien que está pidiendo en la calle, uno es movido en los sentimientos para darle algo de dinero, ¿verdad? Uno le da algo de dinero y nosotros les llamamos a esto misericordia. Pero ahora, si nosotros nos hemos enterado de que a este que le hemos dado dinero, el día anterior nos robó en nuestra casa, y ahora yo cojo y sabiendo que me ha robado y que yo le he dado dinero, ahora yo voy de nuevo
y le doy de nuevo dinero. Esto se llama gracia. Esto se le llama gracia. Esto es lo que nosotros estamos haciendo continuamente. Estamos pidiendo perdón y estamos siguiendo pecando. Y Dios siempre tiene gracias por cada uno de nosotros. Dios sigue perdonándonos. Dios nos sigue permitiendo de estar esta mañana aquí para escuchar su palabra, cuando nosotros no mereceríamos, ¿verdad?, por los pecados, por las cosas que nosotros hacemos continuamente contra el Señor. El Señor sigue mostrando su gracia. El Señor no nos paga de acuerdo a lo que nosotros le hacemos a Él. Esto es gracia del Señor. Así que la gracia del Señor nos está diciendo, y lo que Pablo está diciendo aquí es, mira, vamos a estar delante de la presencia de Dios. Por la gracia del Señor, el Señor lo que está haciendo es que nosotros estemos en comunión con Él. La palabra del Señor siempre nos va a invitar a que nosotros vayamos a tener comunión con Él. Tú estás en esta mañana aquí por la gracia del Señor para que nuevamente te acerques a Él, para seguir teniendo comunión con Él, para que sigas adorándolo a Él. Dice la palabra del Señor en Hebreos 4:6, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Invitación, acércate al Señor, acércate al Señor. Ah, pero estoy aquí. No, pero el Señor quiere tu corazón, no quiere tu funda. Tú puedes estar aquí, como muchas veces nosotros, y yo digo a mi iglesia, nosotros podemos estar aquí, pero mi cabeza está en otro lugar. El Señor te quiere aquí en cuerpo y en corazón. Hermano, otro texto que nosotros tenemos que tener claro en este deseo de tener comunión con Dios, que propicia la gracia del Señor para que tengamos esta relación estrecha con el Señor, que todo es posible por medio de la fe. Es por medio de la fe, y es por medio de la fe que nosotros tenemos la salvación, como estábamos describiendo antes. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, Gálatas 3:6 es por fe y no por vista. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas 3:6. Hermano, así que podríamos describir de la misma manera que el hombre sin Cristo es como alguien que cae de un avión y le lleva directamente a caer al vacío y morir. A no ser que, y esto ha pasado con nosotros, en el transcurso de esa caída libre, nosotros recibimos el paracaídas y por medio del paracaídas yo tiro la anilla y yo salgo, ¿verdad?, salvando mi vida. Eso es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Ha habido una intervención externa sobre mi pecador, que no me podía salvar por mí mismo, y Dios ha tenido misericordia y gracia de mí para darme ese paracaídas, para darme a Cristo, para morir por mis pecados y yo ser salvo, y yo poder disfrutar de la presencia de Dios por siempre y para siempre, como dice Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Así que, hermanos, también nosotros entendemos que esta gracia del Señor está extendida a todos los hombres, como la palabra del Señor nos dice, para que puedan, aquellos que son de Dios, tener este encuentro con Él para salvación eterna. Tito 2:11-13, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, seguimos avanzando. Otro de los resultados, de los frutos de la justificación, esperanza. Esperanza en el mismo versículo 2 al final, y dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermano, hay un autor que se llama Andrew Dumas,
Este es un científico del siglo XIX. Él decía así: la esperanza es la palabra más importante de la vida. Esperar significa, etimológicamente y vitalmente, respirar. Respirar. Pero él dice también, pero es también la palabra más peligrosa. Porque cesar de esperar es realmente ahogarse. Dejar de esperar es realmente ahogarse. El Evangelio siempre es el combustible del cristiano para mantenerse encendido, respirando para ese día glorioso que el Señor vendrá por su iglesia. La iglesia no puede dormir cuando tiene que estar despierta para ese glorioso momento que el Señor venga por su iglesia. Así que la esperanza del cristiano es que yo estoy vivo porque estoy esperando el encuentro con el Señor, y esto me mantiene respirando. Esto me mantiene con el deseo de buscar de la presencia del Señor. Y en esto siempre vamos a estar siempre zarandeados por la palabra del Señor, para que no durmamos, sino que estemos velando para este momento glorioso que Cristo vendrá por su iglesia. Hermano, y también la esperanza, dice aquí la palabra del Señor, que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es siempre pensar así: la esperanza me alimenta en que los momentos que están por venir y que están por venir en el Señor son mucho mejores que estos momentos presentes en los cuales yo estoy ahora. Esa esperanza me está alimentando y me está llenando de gozo de saber que lo que está por venir es mucho mejor en el Señor que lo que estoy viviendo ahora. Romanos 8:18, pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo repito, pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermano, de modo que nos gloriamos no en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Él ha hecho por nosotros y seguirá haciendo por nosotros. Esto es tener esperanza en su nombre. Esto es decir, merece la pena seguir luchando, merece la pena seguir buscando de la presencia del Señor, merece la pena seguir buscando de Él para tener siempre comunión con Él, aunque las cosas sean muy difíciles. Pero mi vida no está en relación a lo que yo estoy pasando en estos momentos. Mi esperanza está en el Señor, en lo que está por venir. Esto me mantiene con vida, respirando y no ahogándome en medio de mis problemas. Un autor, Edward Mote, decía así: en Jesucristo, sólida roca, me sustento, lo demás es solo arena que se lleva el viento. Esa es la vida. Esa es la vida sin Cristo. Lo demás es solo arena que se lleva el viento. Se dice que los esclavos de la comunidad negra en siglos pasados creaban himnos y canciones que lo mantenían con esperanza, sabiendo de que su esperanza no estaba en esta tierra por lo mucho que sufrían y padecían, sino que su esperanza estaba en el Señor creador de los cielos y de la tierra. Un himno me llamó la atención que decía así: hoy vivimos la esperanza que esta vida pronto va a terminar. Caminamos por el mundo con la mira en el lugar que Jesús fue a preparar. Hoy que vemos la gente con temor afrontar un futuro de dolor, presentimos que Cristo va a llegar. Hoy pedimos que sea ya. Hermano, tribulación y sufrimiento del versículo 3 al versículo 5.
Dice la palabra del Señor, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Alguien puede pensar así, decir, bueno, ¿cómo puede ser esto un privilegio? ¿Cómo puede ser esto algo bueno? Pasar por situaciones difíciles. Pasar por momentos de angustia. El apóstol Pablo está aquí hablando de un tratamiento que Dios permite en nuestros corazones para bien nuestro. Bueno, no nos debe de coger muy de extraño esta palabra, esta porción de la palabra del Señor, ¿verdad? De que nosotros íbamos a padecer, que íbamos a tener problemas, que estar en el Señor no nos garantiza un camino de rosa, ¿verdad? Todos los que estamos aquí sabemos. Y los que llevamos tiempo en el Señor sabemos de que estar en el Señor es caminar pinchándote muchas de las veces, es que los problemas te invaden, que tienes frentes abiertos donde tienes problemas, ¿verdad? Y no nos coge ni nos sorprende, porque dice la palabra del Señor en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo importante es que tú tienes que reconocer que ese tratamiento que Dios permite contigo de problemas, de tribulación, de cosas que no entiendes por qué vienen a tu vida, tiene la finalidad de que tú te des cuenta de cosas que tienes que cambiar en tu vida. Y que todo esto es también para que te des cuenta que aún en medio de los problemas, de las situaciones difíciles, Dios te sigue amando y que no hay cosa alguna que te va a separar del amor de Dios. ¿Se acuerdan de Romanos 8:35 al 39? Cuando dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez? O peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios. No hay problema, no hay situación complicada que te pueda desunir de la presencia de nuestro Dios. Más bien las pruebas al verdadero creyente, ¿sabe lo que hace? Le acerca a Él. Las pruebas, los problemas vienen para que yo busque mi socorro en el Señor. Para que yo me agarre a Él y no a cualquier otro mecanismo que se me muestre y se me enseña para que yo me agarre, para que yo ponga mi confianza. Así que, hermano, una de las cosas que también podríamos decir, que Dios permite las pruebas y Dios permite los problemas. ¿Saben por qué? Martin Lloyd-Jones, este comentarista bíblico, dice así, porque cuando nosotros pasamos por problemas y situaciones que no comprendemos, es para que nosotros mismos podamos conocernos a nosotros mismos. Que nos hace conocer a nosotros mismos de una forma que nunca nos hemos conocido. Los problemas te revelan quién tú realmente eres. Calvino lo llegaría a decir de otra manera. Él dijo así, el verdadero conocimiento de Dios parte del conocimiento de nosotros mismos. Cuando yo me pongo delante de la presencia de Dios con todos mis problemas y con todas las situaciones que yo tengo, yo me doy cuenta realmente quién es Dios de mi vida. Cuando yo estoy sufriendo, cuando yo estoy pasando por problemas. Yo me doy cuenta de que yo no era el que yo pensaba que era. Que yo no era tan fuerte como yo pensaba que era tan fuerte. Los problemas sacan de nosotros la debilidad que es muy necesaria para seguir dependiendo de la gracia del Señor. Y los problemas Dios permite para que tú te des cuenta quién tú eres
¿Y cómo tú respondes delante de los problemas? A veces nosotros pensamos que somos tan seguros, tan confiables, ¿verdad? Pero pasamos por el momento de la parrilla de la prueba y decimos, ¿cómo me avergüenzo de haber respondido de la manera que respondo, de pensar como yo pienso? Yo soy un miserable. Yo no merezco la gracia del Señor. Me siento avergonzado de cómo yo estoy respondiendo delante de este momento. Es para esto mismo. Es para que tú te agarres a Él. Es para que tú confíes en Él. Es para que dejes de confiar en ti mismo. Hermanos, lo que vamos a ver a partir del versículo 6 al versículo 11 es como el amor de Dios es tan grande, el amor es trascendente, como dicen los teólogos, es mucho más y abarca más de lo que nosotros nunca podemos ajustar, ni cualificar, ni controlar, porque el amor de Dios va más allá, no se puede cuantificar la cantidad de amor que Dios tiene por nosotros. Y el amor de Dios, lo más increíble, es que se muestra a favor de nosotros en que Cristo muere por nuestros pecados, no por nada que yo merezca bueno. Lo interesante aquí, cuando dice en el versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiere decir que Dios se ha revelado en tu vida, no porque tú te lo merecieras, porque tú eras una persona de otra pasta, de otro calibre, que sea una persona con mérito para merecerte la salvación de Cristo. No, lo que está diciendo aquí en el versículo 8, que Él viene a nuestro encuentro cuando nosotros éramos pecadores. Que nuestra obra y nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir la vida era a espaldas de Dios. Nosotros no merecíamos la salvación de Cristo. El Señor ha venido a nuestro encuentro para salvarnos, pecador, que no merecíamos esa salvación. Nosotros vemos aquí en este texto de la palabra del Señor que lo que más bien nos revela es que no ha sido por los méritos nuestros, sino por los méritos de Cristo, que tú y yo estamos en esta mañana para adorar su nombre aquí. Y para decir, como hemos cantado antes, mucho más son mis pecados, pero más grande es la gracia de Dios conmigo. Así que el Evangelio lo que me va a revelar y me enseña a partir de estos versículos finales es que nosotros éramos débiles, nosotros somos impíos, nosotros somos enemigos de la cruz, y aún así el Señor ha tenido esta misericordia que estábamos hablando para que nosotros nos acerquemos a la presencia de Dios y nosotros podamos alabar su nombre y estar rendidos delante de la presencia del Señor. Y nos viene a recordar también, hermano, como nos dice en primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hermano, y quiero concluir aquí ya diciendo que esta misma alegría, esta misma confianza que sentía el apóstol Pablo por sentirse justificado, para que tú en esta mañana, si has creído en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, tú puedas también decir, wow, yo soy justificado también en el Señor. Yo tengo esta confianza en el Señor, que yo ya no estoy viviendo en los mecanismos antiguos, sino que yo vivo al día de hoy poniendo solamente mi fe en el Señor, mi Salvador. Y esto es lo que nos tiene que llevar a seguir adorando su nombre en el día de hoy, no solamente en el día de hoy, sino hoy y por siempre y para siempre, hasta que Cristo venga por cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque somos justificados delante de ti, Señor. Y somos justificados por medio de Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, porque cuando tú nos miras a nosotros, Señor, no nos mira como nosotros éramos. Tú nos miras ahora, Señor, a través del sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque somos justificados para vivir una vida nueva, Señor, una vida en la que
estemos, Señor, deleitándonos y gozándonos en esta comunión que deseamos, Señor, estar teniendo contigo siempre, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nos acerquemos más de tu presencia y que las cosas que vivamos en este mundo, Señor, en esta sociedad, no nos separe de ti, sino que nos haga más convencidos de que nuestra esperanza está en ti y en lo que tú, Señor, seguirás haciendo en nosotros. Que esto nos mantenga vivos, respirando para la gloria de tu nombre. Porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.